San Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa de lleno del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí María invirtió en la sepultura de Jesucristo 300 denarios. En la realidad 300 denarios era el salario anual en aquel entonces. Porque en aquel momento el obrero había ganado cada día solo un denario. Por eso 300 denarios era el salario anual. Hoy en día aquí casi más de $30,000 o $50,000. ¿Son pocos o muchos? Creo que María invirtió en la sepultura de Jesucristo. Su dinero, todo su dinero, ¿sí? Por eso pensaba que ¿por qué ella invirtió en la sepultura de Jesucristo? Todo su dinero. Hermanos, en San Juan capítulo 11, María, ¿qué ha visto? La resurrección de su hermano Lázaro. Por lo cual ella exactamente ha creído en Jesús como su Mesías. Primero Jesús descubrió que la incredulidad de María en San Juan capítulo 11. Pero al ver la resurrección de su hermano Lázaro, ella exactamente creó a Jesús. ¿Cómo? ¿Como un buen maestro? No. Como el rey de los reyes del cielo.
Por eso Jesús era el tesoro, ¿no? Para María. También Jesús era el Mesías y también el Cristo para María. Por eso, hermanos, Jesús era el tesoro, también era el Cristo, también Él era el Rey de ella. Pero para algunas personas Jesús era nada. Para algunas personas Jesús era ¿qué? Lo de secta. Pues en capítulo 12 ¿qué está escrito? Que el corazón de María y también los judíos que rechazaban, ignoraban a Cristo Jesús. Para los judíos, Jesús no tenía ni un valor, menospreciando y ignorando, ¿sí o no? Porque María no era una rica, sino una mujer pobrecita, ¿no? Económicamente. Cuando María invirtió en Jesús para su sepultura, ¿cuántos? 300 denarios. Al mismo tiempo, Judas Iscariote se enojó muchísimo con María, diciendo, ¿qué diciendo? Aquí dice, 4. Y dio uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dio esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aunque Jesús aceptó que el corazón de María, pero Judas Iscariote se enojó con María. Algunos ignorantes andaban como Judas Iscariote a la iglesia. Ay, ¿por qué los hermanos están diezmando y ofrendando? También haciendo la ofrenda especial. No entiendo. Como Judas Iscariote. Hermanos, ella lloraba y limpiaba los pies de Jesucristo. ¿Con qué? Aquí dice el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y unió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa de llenó del olor de perfume, aquí con sus cabellos. El cabello, ¿qué significa? El orgullo de mujer, ¿sí? Significa que Jesús era el tesoro para él.
ella sabía el valor de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Si ella no hubiera entendido al valor de Jesucristo, no habría querido invertir en la sepultura de Jesucristo. 300 denarios, ¿sí o no? Hoy damos muchos le conocen a Jesús con la cabeza. Amén. Pero no entienden que el valor de Jesucristo. Anteriormente yo no entendía un himno que 주 예수보다도 귀한 곳은 없네. En el español. Nada es más importante que Jesús. Amén. ¿Por qué? Nada es más importante que Jesús. No entiendo. Según mi opinión, mi orgullo. Sobre mí mismo. También mis amigos. Ellos son más importantes que Jesús. Jesús, él puso el número 20. Nada más. Y algunas madres ahora están pensando que nada es más importante que mi hijo. ¿Sí? El puesto número 1 es que el hijo. Amén. Octavo, noveno, décimo, Jesús. ¿Sí? Pero según el punto de vista de María, Jesús era su tesoro. ¿Sí o no? Pues ella limpiaba los pies de Jesús. ¿Con qué? Con sus cabellos. ¿Sí o no? Porque para ella Jesús era su Mesías. Pues yo recibía una gran bendición de Dios en Bogotá, de Colombia. Pero cuando yo empecé a predicar allá, solamente he alquilado una cajita. Pero los hermanos de allá de una vez menospreciaban nuestra iglesia, porque ellos tenían la vida eterna por escuchar el Evangelio. Amén. Antes de que ellos asistieran a nuestra iglesia, ellos asistían a las iglesias gigantes en Bogotá. Y sus pastores eran famosos allá. Pero cuando yo empecé a predicar allá, apenas pude alquilar una cajita. Y no sabía hablar español, nada de nada. Pero los hermanos de allá eran casi media alta clase. Tenían autos, también tenían casas lindas. Porque Jehová abrió sus corazones para tener la vida eterna. Un día yo dije a ellos, vamos a dejar cortar que la ofrenda especial de
la iglesia coreana y también paraguaya. Porque tenemos que la misma fe que ellos. Dios también está. Todos aceptaron. Hermanos, también vamos a comprar un auto para 12 personas, para la iglesia. En aquel entonces, algunos hermanos ofrecieron sus terrenos y también sus casas. En realidad yo nunca tomé en ese auto que los hermanos compraron porque me roté al otro país. ¿Por qué ellos ofrecieron? ¿Por tener mucha plata? No. Por entender el valor del verdadero evangelio, por eso. Ellos creían en el evangelio. Amen. Ellos creían en la vida celestial. Ellos creían en el milenio, por eso. La verdad de fe, ¿qué tiene? La obra. Según Santiago capítulo 2. ¿Por qué María invirtió en la sepultura de Jesucristo 300 denarios? Por creer en que la vida celestial. Por eso. Amen. Hebreos capítulo 11. El versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué significa el versículo 1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve. Creo que los discípulos de Jesús también escuchaban muchas veces acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí o no? María también. Pero únicamente María ha creído que en la resurrección de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. Aún no se veía. ¿Sí o no? No se veía. Entonces, Hebreos capítulo 11, ¿qué trataba? Sobre la verdadera fe. ¿Sí o no? ¿Por qué Moisés invirtió toda su vida en la congregación de Israel? Tirando ¿qué? La gloria de Egipto. Juntándose con los israelitas. Y recibiendo ¿qué? Mucha persecución.
Porque Moisés también sabía y entendía que el valor de Cristo. Moisés. Aquí dice 11, el versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Él prefirió que a la congregación de Israel. Humanamente él podía vivir muy bien. ¿En dónde? En Egipto. Porque él era el hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Pero tiró su puesto. Y estaba con los israelitas por vituperio de Cristo, por galardón celestial. Cuando yo entendí el Evangelio, en mi corazón, el puesto número 1, ¿quién era? Jesús. Pero los muchos está tratando a Jesús como un buen maestro. El puesto número de su corazón. 8º, 9º, 20, ¿sí o no? 90. Oh mi hijo, oh mi hijo. Mi cuerpo. Así. Por eso Jesús mandó a los cristianos. Cuando el Evangelio sea anunciado, ¿sí o no? También hable sobre María, ¿sí o no? Porque ella invirtió en Jesucristo, en la sepultura de Jesucristo, por la fe. Primero ella creía en la voz de Cristo. Pero según punto de vista de Judas Iscariote, malgastado. ¿Por qué no quiere vender esto para repartir a los pobres? En realidad quería robar, ¿sí o no? Solo quería aprovecharse de Jesucristo para ganar plata. Dinero, 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 ¿sí? Hermanos, María era una mujer ignorante. ¿Era necia? No. Ella era una cristiana muy prudente. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo? No le sean pues que yo solo leo.
Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo, ¿qué dijo? Él dijo que yo soy vaso de barro. Y Jesús, ¿qué era? El tesoro. Hace 4 días, no sé, hace 5 días, los jugadores de béisbol de aquí ingresaron a mi país para inauguración de este año. LA Dodgers y, ¿cómo se llama? San Diego. Cuando ellos entraron en el aeropuerto de mi país, era que muchos coreanos recibieron a él, diciendo que llamaban los jugadores de aquí. Por favor, firme aquí. Hermanos, ¿cómo ellos pueden comparar con Jesucristo? Algunos coreanos dijeron que el presidente de mi país me saludó en la calle. No puedo olvidarme de eso. Miren, hermanos, Jesús es el Rey de Reyes del cielo. Amén. ¿Sí o no? Pues un día después yo nací de nuevo. Yo hablaba en mi corazón, en mi cama. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. Jesús es mi Señor. A veces cuando yo solo me reía en mi vida como loco. Soy un hijo de Dios. Jesús vive en mí. Gracias, Señor. Pues aunque yo trabajaba en la iglesia, aseaba y limpiaba, predicaba con los hermanos de la iglesia, pero mi corazón se esforzaba por tener el tesoro en mi corazón, lo que era Jesucristo. Creo que 10 años, antes de venir a Los Ángeles, creo que un mes antes de venir a Los Ángeles, mi esposa ha enviado a Los Ángeles 10 maletas en barco. Porque el barco era más barato que el avión, por eso. ¿Por qué mi esposa ha enviado 10 maletas a Los Ángeles un mes antes de que ella viniera a los Estados Unidos? Porque ella creía que ella va a vivir, va a vivir ¿en dónde? En Los Ángeles. Porque primero ella ha creído que yo voy a vivir en dónde? En Los Ángeles. Lo que era la fe.
Aún no vino, pero ya su corazón vino. ¿Sí o no? Muchos me dicen, yo creo en la resurrección de Jesucristo, yo creo en la vida celestial, pero solo invirtiendo en dónde? En su carne, ¿sí o no? Falso y trucho. ¿Sí o no? Amén. Como Judas Iscariote. Esposo mío, yo quiero enviar 10 maletas a Los Ángeles en barco, porque el barco es más barato que el avión. ¿Sí? Está bien. Pues él la envió. ¿Sí o no? Porque ella creía que, si o ella que va a vivir en dónde? En Los Ángeles, por eso. Pero los que viven para la vida terrenal nada más, ellos no creen que la resurrección de Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Cuando Jesús predicaba a sus discípulos que su muerte y también su resurrección, todos decían que amén, 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 pero nadie creía, sino solo María. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve. ¿Sí o no? Aún Moisés no vio que la vida celestial, ni el galardón celestial. Pero él creó a esa vida. Por eso invirtió que en el padecimiento de Cristo, vituperio de Cristo, que toda su vida. Si mi esposa no hubiera creído en que ella va a vivir en Los Ángeles, no habría enviado 10 maletas a Los Ángeles. Por eso muchos oyentes escuchaban muchísimas veces la resurrección de Jesucristo y también su muerte por sus oídos. Pero únicamente María creó a la muerte de Cristo. Por eso con anticipación ella preparó ¿qué? La sepultura de Cristo. Por eso, los que creen en la vida celestial, ellos son totalmente diferentes que los mundanos. ¿Sí o no? Pues cuando Roma perseguía mucho a los cristianos, ¿sí o no? En aquel momento, muchos nobles de Roma también han recibido la salvación verdaderamente. Pues cuando el emperador de Roma preguntaba a ellos que no quieren negar a Jesús como su rey,
en la que ellos dijeron al emperador de allá que yo no puedo negar a mi rey. Pues entre ellos, algunos fueron crucificados, ¿sí o no? También fueron quemados. También fueron como la comida de leones. Pero no negaron, ni ignoraron a Cristo. Porque entendieron al valor de Cristo. Entre ellos eran nobles. Estaban por Cecilia. Usted conoce a Priscila y Aquila. Priscila es también una mujer de la casa noble de Roma. Pero ella tiró la gloria de Roma, viviendo con su marido miserablemente para Cristo. Priscila. Pues el apóstol Pablo llamaba a ella que mi colaboradora. ¿Sí? Su familia era la familia noble de Roma. Pero ella siguió a su marido, que era un judío, ¿sí? Entonces, cuando el emperador César de Roma echó a los judíos de su país, en aquel momento, Aquila también tenía que salir de Roma. Y ella siguió a su marido. Y recibiendo que mucho padecimiento por anunciar el Evangelio, por sí. Porque ella tenía la vista larga. Ella creía en la vida celestial. Pero los que tenían el mismo corazón que Judas Iscariote, siempre se quejaba a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué está invirtiendo en la iglesia? ¿Por qué asistiendo a la iglesia? ¿Sí o no? Vamos a divertirnos en el mundo, ¿sí o no? Solo asistiendo a la iglesia para aprovecharse de Jesús para la carne, nada más. ¿Quiénes son ignorantes? ¿Los que invierten en el Evangelio? ¿O los que invierten en el mundo, en la carne? En la carne. Amén. Por eso el apóstol Pablo también que dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a buscar Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Encontraron el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidaron de que su primer amor, ¿sí o no? También tenía la vista que muy corta y ciego. Cuando yo tenía 20 años, también 18 años, yo siempre pensaba que no voy a ser un anciano. Jamás. De los días mi esposa me llamaba a mí que abuelo, anciano. Pues yo le dije, no, soy jovencito, tengo 20 años, pero ya soy un abuelo. Nuestra vida es como un vaso descartable nada más, desechable nada más. Pero nuestra alma es que nuestras almas son eternas. Hermanos, vale la pena invertir en el Evangelio. ¿Sí? 주 예수보다도 귀한 것은 없네. Nada es más importante que Jesús, ¿sí o no? El hijo, la hija, ella. ¿Cuál es más importante? Entre todas las cosas, Jesús. Yo creo en esto. Nosotros pensábamos que 1000 años es muy largo. Pero para Dios, 1000 años es como un punto nada más. Por eso Jesús aceptó a la fe de María. Porque la fe de ella, ¿qué llevó? El fruto de Dios, ¿sí o no? La obra. So, cuando yo entendí al Evangelio, ¿no? En aquel momento, yo recibí a Jesús en mi corazón, mi rey, mi dueño, mi tesoro. Pues voluntariamente yo quería vivir para la vida celestial, donde yo voy a entrar, ¿sí o no? Donde yo voy a vivir eternamente con Cristo Jesús.
Por eso quiero leer. No necesitan buscar, yo solo leo. Primera de Corintios capítulo 15. Aquí trata sobre la resurrección de nuestro cuerpo. Desde el versículo 35. Nació lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 15:39. Primera Corintios, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Como el cuerpo de Cristo. Pues hermanos, ¿en dónde usted quiere invertir? ¿En la carne o en el Evangelio? El que no entiende al amor de Cristo, ¿cómo puede invertir en el Evangelio su vida? Es imposible, ¿sí o no? Pero un día María, que se dé cuenta, Jesús, Él es mi Mesías. Por esa fe ella pudo invertir en la sepultura de Jesucristo. También Moisés conoció exactamente a Cristo. También el que vio a la gloria del cielo, sobre todo había visto que al tabernáculo celeste. Pues él no tenía interés en la vida eterna, porque ya vio, ¿qué vio? A la gloria del cielo, por eso. Pues el que no entiende al amor de Cristo, ¿cómo podrá invertir en el Evangelio? Es imposible.
Por eso yo quiero que todos ustedes entiendan muy bien que el amor de Cristo Amén. para la vida celestial. Sí. Porque Judas Iscariote quería robar a Cristo. Porque la insensatez estaba con él, por eso. Era un hombre tan miserable. En realidad yo era igual que Judas Iscariote nada más. Aunque asistía a la iglesia, donde alababa, donde escuchaba, pero no entendía el verdadero amor de Cristo. Pues no podía menos que vivir como Judas Iscariote nada más. Pero un día yo entendí que al amor de Cristo, por la gracia de Dios, Jehová abrió mis ojos para ver que la vida celestial, por medio de la Biblia, antes de que yo entendiera el Evangelio, Jehová primero me hizo creer en la Biblia como la voz de Dios. Por toda la profecía de la Biblia. ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Cuál es el básico de fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, le existe, ¿sí o no? Y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué María agradó a Jesús? Por tener fe, ¿sí o no? ¿Cómo ella obtuvo la fe? Por ver a la resurrección de su hermano Lázaro, ¿sí o no? Amén. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. También, ¿qué más? ¿Qué es galardonador de los que le buscan? Creo que 3 meses después que yo nací de nuevo, un día, mientras que yo caminaba en la calle, en aquel momento, muchos pensamientos de diablo vinieron a mí. En aquel momento yo estaba muy confundido. ¿Por qué mis amigos me perseguían a mí mucho? Hasta mi propia madre. Estaba muy confundido yo. Pero en aquel momento Jehová me hizo recordar de ese versículo. ¿Cómo? Le hay. ¿Qué es? Jesús existe. Ah, sí, Jesús existe.
Amén. También que es galardonado de los que le buscan. De los que le buscan. Pues hermanos, si ustedes viven para el Evangelio, esa vida es muy preciosa ante Dios. ¿Sí o no? Por eso vamos a volver hoy, no puedo terminar todo, pero Salmo capítulo 12. El versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo ellos podían servir a Cristo? Por entender que el amor de Cristo. También, ¿qué dijo Jesús? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre Jehová le honrará. Mira, hermanos, cuando los griegos querían escuchar la voz de Cristo, en aquel momento Jesús, ¿qué predicó? 32. Y yo se fuera levantado de la tierra, y todo atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. Hermanos, los judíos que se apoyaban en la ley de Moisés, ellos siempre menospreciaban a Jesús. ¿Sí o no? Para ellos Jesús era nada. Pero para María, Jesús era su tesoro y su rey y su vida eterna. ¿Sí o no? Jesús ya predicó a ellos que voy a ser levantado. ¿Qué significa? Voy a ser crucificado. Para salvar a todos los hombres. Pero ellos no podían entender eso. Porque eran sordos. Según la ley, así. Cuando yo predicaba a la gente acerca de eterna redención, era que los muchos ignoraban. Según la ley, así. Según la ley de Moisés, somos pecadores nada más. Hermanos, ¿ustedes entienden el amor de Cristo? En sus corazones Jesús es el puesto número 10, 9, 7 o primero. Pero antes de yo entender el Evangelio, siempre mi orgullo. Eso es más importante que todo. Jesús existe. Él es el galardonador para los que sirven a Él. Amén. Por eso vale la pena invertir en el Evangelio, nuestra vida y nuestro tesoro. Para Él, no para
nuestra vida celeste. Amén. Para nuestra vida celeste. Yo creo que Jesús existe. Dios también. El Espíritu Santo también. Cuando yo leo la Biblia, a veces me asusta. ¿Cómo? Está escrito así. ¿Sí o no? Jesús es el Mesías. Casi 800 antes de Jesús nacer en el mundo, Isaías escribió sobre yo. Él es mi Mesías. Amén. Como Daniel entendió y sabía que en el posterior del mundo hay el transporte rápido. Todo él vio esto. Oh, el apóstol San Juan, ¿cómo ha visto que él robó la computadora artificial? Todo está escrito. Amén. Ahora muchas empresas están inventando que el robot artificial. ¿Sí? Entonces un norteamericano preguntó al robot artificial hace 2 semanas que por favor dame la comida. Y el robot, sí señor, dio a él manzana. Tira basura, sí, ese robot tiraba solo basura. Algunos robot artificial se enojó con su inventador cuando no concorda con su pensamiento. Pues ahora el jefe de las empresas un poco tiene mucho miedo de el robo artificial, advirtiendo que puede ser que el robo artificial podrá dominar sobre los hombres. En Apocalipsis está escrito eso. ¿Sí o no? El anticristo va a dar la computadora artificial que sí, el aliento. Pero todos los hombres tendrán que adorar al anticristo también, al robot, la computadora artificial. Todo está escrito. Amén. Dios existe. Amén. Él es el galardonador para los que le sirven. Amén. Amén. Por eso quiero que ustedes inviertan en el Evangelio.